buenos días, Antonio. Buenos días, Laura. ¿Qué tal? Estamos rodeados de obras de arte, pero todas son falsas. Sí, efectivamente. Desgraciadamente o afortunadamente todas son falsas. Afortunadamente porque han sido retiradas de la circulación, ¿no? Y con eso hemos cumplido uno de los objetivos, que no sean el objeto principal de un engaño. El mercado del arte es muy rentable. Es muy rentable. De hecho, dentro de los mercados ilícitos se dice que está en tercera posición, después del tráfico de armas y el tráfico de drogas en primer lugar, el tráfico de armas y después sería la falsificación de obras de arte. O sea que sí que es muy rentable. Los delincuentes del arte cada vez hacen copias más perfeccionadas, se lo ponen difícil. Sí, cada vez perfeccionan más sus técnicas y bueno, de hecho, tanto es así que nosotros tenemos que acudir a verdaderos especialistas en cada una de las materias para que nos hagan los peritajes correspondientes, porque todo esto es sumamente complejo de dilucidar si una obra es falsa o deja de serlo, a no ser que sea una falsificación tan sumamente burda que a los ojos de cualquiera, con lo cual no se podría llevar a cabo el engaño que en realidad es lo que se pretende. Llegar a un acuerdo y decidir que una obra es falsa es muy complicado. Hay diferentes puntos de vista. Es un proceso complejo. Es un proceso complejo, de hecho intervienen distintos peritos y bueno, tanto es así que muchas veces no se ponen de acuerdo. Bueno, tenemos el ejemplo del Bosco de hace unos días, en la que unos expertos holandeses dicen que dos obras que están en el Museo del Prado no se pueden atribuir al Bosco. Bueno, el Museo del Prado no está de acuerdo con esto, pero bueno, para que veáis un poco el ejemplo de que incluso verdaderos especialistas en la materia no se ponen de acuerdo en dilucidar si una obra no es que ya sea falsa, sino que se puede atribuir a un determinado autor o a otro. Ustedes, la policía y la Brigada de Patrimonio Histórico, incautan las obras y los especialistas del arte se encargan del resto. Sí, podríamos decir eso, matizando que yo no formo parte de la Brigada del Patrimonio Histórico. La Brigada del Patrimonio Histórico de la Policía es una unidad central que está en Madrid, trabaja en toda España en íntima colaboración con los grupos de policía judicial, en concreto normalmente con los grupos de robos de las comisarías provinciales. Y bueno, pues esta unidad es súper especializada y ha sacado del mercado todas las obras que veis aquí y muchísimas otras. Es la unidad específica que se encarga de la investigación de los delitos que se producen contra el patrimonio histórico, artístico y cultural, que básicamente pues son delitos relacionados con las falsificaciones, con los robos, con las estafas, con los expolios de yacimientos arqueológicos. Toda esta materia, ellos son los encargados y lo hacen sumamente bien, como se puede ver. ¿Qué precio, Antonio, puede alcanzar en el mercado un Miró o un Picasso falso? Bueno, si se sabe que es falso, poco. No, si no lo saben, claro. Si no lo saben, claro, lógicamente, bueno, el mercado del arte es algo, se viene diciendo que es lo que se quiera pagar por ellos. Bueno, estamos hablando de cantidades que se nos van, ¿no? Podemos hablar de 600.000 euros o de cantidades que ya pues recuerdo, por ejemplo, de un autor como Van Gogh, que decíamos los girasoles, pues en su época, en los años 80 creo recordar, porque se pagaron algo así como 5.000 millones de pesetas, de lo que eran las pesetas, igual que los lirios 8.000 millones de pesetas, o sea, cantidades ingentes de dinero. Entonces, bueno, sí que hay autores muy cotizados como Miró, Picasso, que sus obras pueden alcanzar un valor muy alto. Pero bueno, siempre que nos movemos dentro de este mercado del arte, los precios suelen ser bastante altos.
Los falsos artistas utilizan mucho la picaresca. ¿De qué manera pueden hacerlo? Bueno, hay muchas técnicas para intentar engañar al supuesto comprador, ¿no?, de la obra. En este caso, en este que tenéis aquí, en esta pintura sobre tabla, que es un retrato de una familia holandesa, la técnica que se ha utilizado es la de envejecer la madera en sí mediante distintas técnicas, de tal forma que parezca mucho más antigua de lo que en realidad es. Cuanto más antigua, en principio, más valor puede obtener. Tenéis esta familia holandesa, el cuadro del Calvario también sigue esta misma técnica. Es un bodegón con flores que tenemos aquí abajo también. Y en realidad no son tan antiguos como nos quieren hacer ver. En realidad no son tan antiguos, efectivamente, como nos quieren hacer ver. Mediante técnicas de craquelado, pátinas, se utilizan distintas técnicas para hacer pensar que efectivamente corresponde a la época en la cual yo quiero datar este cuadro. Cuando en un cuadro nos adjuntan un certificado de autenticidad, sí, tiene más valor, Antonio. Sí, el certificado de autenticidad es otra forma de dar verosimilitud a un cuadro. Los certificados de autenticidad los hacen expertos en un determinado autor. Desgraciadamente, los certificados de autenticidad también se falsifican y los certificados de autenticidad también se hacen por gente que en realidad no son expertos y que lo hacen por dinero, lógicamente, ¿no? Bueno, pues este es el caso de este San Francisco que tenéis aquí arriba. Bueno, este venía acompañado de un certificado de autenticidad, aunque parezca un contrasentido, certificado de autenticidad que es falso. ¿Sí? Entonces lo atribuye al Greco. Evidentemente es una obra anónima, con lo cual su valor es relativo en el mercado, pero claro, si yo adjunto un certificado de autenticidad diciendo que se atribuye al Greco, claro, su cotización se dispara, lógicamente. Lo que hemos visto anteriormente son anteriores al siglo XIX. Estas que tenéis aquí en concreto ya son obras del siglo XIX, o que quieren aparentar del siglo XIX, ¿no? No debemos olvidar nunca que estamos hablando de obra falsa. Y aquí tenemos esto que aunque parezca un cuadro, en realidad es una escultura de un escultor bastante reconocido como es Mariano Benlliure. Y escoltándolo tenéis a la derecha una obra de Joaquín Sorolla, que es un dibujo de Joaquín Sorolla. También tenemos un cuadro pequeñito de Sorolla aquí a la izquierda, además con la temática clásica de Sorolla, ¿no? Las playas, los pescadores. Como veis, están firmados. Esto es otra parte de la falsificación. Normalmente el autor de la obra no firma, normalmente lo pasa a otra persona, que son los especialistas en hacer las falsificaciones de las firmas. Y después entramos ya en lo que es la comercialización de esa obra, con lo cual, como veis, se necesita una cierta organización para llevar al mercado las obras falsificadas. Explícanos, Antonio, la peculiaridad de este cuadro. Bueno, este cuadro utiliza otra técnica, como es el valerse del soporte de época. Es un dibujo que está realizado sobre un papel que efectivamente corresponde a la época que se quiere hacer pensar al futuro comprador. Normalmente este papel, porque claro, si estudiamos un papel que es del siglo XX y queremos hacer pasar la obra por el siglo XVIII, pues evidentemente no cuela. ¿Qué es lo que hace el falsificador, el estafador? Normalmente se acude a mutilar
libros de esa época, cogemos una página que esté en blanco de un libro correspondiente a ese siglo y sobre ese soporte que efectivamente corresponde a ese siglo se hace la falsificación, con lo cual da también más verosimilitud, incluso si un experto nos estudia el soporte nos dirá que efectivamente corresponde a esa época. Como veis está todo estudiado. Antonio, en este rinconcito encontramos artistas contemporáneos, nombres muy conocidos y precisamente ellos son la debilidad de los falsificadores. Sí, lógicamente, puesto que cuanto más fama tenga el autor, más cotizado está en el mercado y más rentabilidad va a obtener el estafador, el falsificador. Tenemos obras, como podéis apreciar, de Tapies, Miró, Monpó, Picasso, en fin, tenemos un elenco de grandes artistas. En la pared de enfrente tenéis a Saura, Bela Zanetti, Benjamín Palencia, en fin, todos son artistas muy cotizados. ¿Qué es lo que hacen exactamente? ¿Copian al estilo de...? Sí, vamos a ver, todas las obras que tenéis en la exposición no son copias de un original. No podemos encontrar este Miró en un sitio, sino que esto es lo que se llama pintar al estilo de. Al estilo de Miró, que es una forma de decir que, bueno, que no vas a encontrar el original, sino que está hecho usando las técnicas de Miró. Claro, en realidad lo que quieren hacer es pasar un cuadro por un auténtico Miró. Me imagino que esta dedicatoria que vemos aquí nada más valora la obra. Sí, lo que es la dedicatoria y la firma, Pero normalmente la persona que hace la obra, la persona que pinta, la persona que dibuja, no es el mismo que posteriormente falsifica la firma o hace la dedicatoria. Cada uno tiene su papel en una organización de estos tipos, ¿no? Después hay otras personas que son las encargadas de ponerlo en el mercado. Pero sí, indudablemente lo que es la firma de Tapies, la firma de Miró, de Monpó, de Picasso, pues evidentemente añade un plus, porque no es que sea una obra atribuida que no tiene firma, estas ya tienen su firma, incluso una dedicatoria que le da casi un plus especial a su valor. Hombre, que Miró dedique una obra... Sí, bueno... Son palabras mayores. Sí. ¿Y el Picasso? Bueno, los Picassos estamos en lo que os he comentado, son obras que imitan el estilo de Picasso y que después los hacen pasar por auténticos Picasso. Incluso en este de aquí abajo, aparte de la firma del autor, tenéis un sello de la exposición que se hizo en Málaga con obras del autor, con lo cual todo esto le da ese plus de autenticidad que hace que el comprador pues se lleve más a engaño todavía. Aquí en este trocito, Antonio, tenemos una fortuna. Pues sí, si fuesen auténticos tendríamos una auténtica fortuna. Quizás los más cotizados hoy en día serían estos de Tapies, Miró, Picasso, evidentemente, pero también tenemos los de Antonio Saura, o tenemos un pintor de la tierra como es Bela Zanetti. Bela Zanetti, que es un pintor burgalés. Desgraciadamente también su obra ha sido muy falsificada. Son autores muy prolijos que tienen, Bela Zanetti se calcula que tiene unas 5.000 obras, incluyendo bocetos, y claro, todo esto añade dificultad a la hora de verificar si son obras auténticas o son falsas. Antonio, aquí pasamos a otro estilo completamente diferente.
Sí, esto es completamente diferente. Estos son obras que se atribuyen al equipo Crónica, un equipo de pintores y escultores valencianos, representantes del pop art, y como veis, bueno, pues un estilo completamente diferente a los que hemos visto hasta ahora. Quizás uno de los más representativos del pop art y del equipo Crónica sea Manolo Valdés, que es tenéis un cuadro aquí igualmente, que es un dibujo de una menina, que es uno de los motivos recurrentes del equipo Crónica, como veis en la escultura que hay a la entrada de la exposición, y también está dedicada, está firmada y dedicada. Pues en esta última parte tenemos la vanguardia rusa, artistas de lo que se llama la vanguardia rusa. Tenemos autores pues muy conocidos como Puni, Altman, Kandinsky, quizás sea el que más nos suena a todos. Aquí lo que se ha hecho, según nos dicen los expertos, es que tienen una ejecución sofisticada, y además, como una cosa característica y que puede ser anecdótica, se trata de imitar, lógicamente, como hemos venido diciendo anteriormente, las técnicas de la época a la que quieren representar, ¿no? Entonces os voy a enseñar de Popova, esta obra que es de Popova, que no está enmarcada, y podemos ver en los laterales cómo se hace el lienzo, se cose al bastidor al estilo de esa época, como veis, como una especie de puntillas, y después se envejece también el lienzo para darle esa apariencia de la época a la que queremos remitirnos. La verdad es que el resultado es extraordinario. Pues sí, el resultado es extraordinario porque bueno, hay verdaderas dificultades para dilucidar si las obras son auténticas o son falsas. Con el tema de la vanguardia rusa también hay ciertos problemas, incluso en Feriarte, que es una feria de arte que se desarrolla en Madrid, pues tienen unos comités de admisión de obras. Bueno, pues hace unos años todas las obras que se presentaron correspondientes a la vanguardia rusa no fueron admitidas porque tenían sus dudas y fueron presentadas por distintas galerías, con lo cual os hacéis una idea de la dificultad que conlleva el dilucidar si una obra es auténtica o es falsa en muchas ocasiones, pero todo depende de la destreza del autor, lógicamente. Antonio, ¿y lo que hay en las vitrinas qué es exactamente? Bueno, lo que hay en las vitrinas son objetos procedentes de una operación que se denominó Operación Chavín, porque está relacionado con objetos de culturas precolombinas, una de las cuales es la cultura Chavín. Se incautaron en esta operación alrededor de 700 objetos procedentes de distintas culturas precolombinas, la Chavín, como hemos dicho, o cultura inca, cultura azteca, y fueron incautadas a un matrimonio que en principio no tenía relación con el tema del arte, pero sí que es verdad que habían estado en lo que es la zona de Perú, la zona de Colombia, y se habían traído a España todas estas piezas, y la particularidad es que unas procedían de expolios que se habían hecho en determinados yacimientos arqueológicos y después se mezclaron con obras falsas. Entonces, la gran dificultad de esta operación era determinar por parte de expertos cuáles eran las auténticas y cuáles eran las falsas. Bueno, como podéis ver, son objetos de diverso tipo, están hechos en cerámica, en metal, en piedra, y hay un poco pues de temas muy variados. Podemos tener en la parte superior de la vitrina, como veis, son cerámica erótica. En la parte inferior, pues una serie de máscaras
o hachas, como tenéis al fondo, que la verdad es que tienen una gran riqueza y están hechas de forma muy pormenorizada y bueno, con motivos que son realmente atractivos, ¿no? Y estos sellos, desde luego, que son una obra de arte. Sí, realmente son una obra de arte. Está cuidado hasta el mínimo detalle. Hasta el mínimo detalle, como podéis ver en el sello del guerrero, su escudo tiene unas piececitas metálicas muy pequeñitas, entonces bueno, son sumamente minuciosos para llevar a cabo esta falsificación. En realidad no dejan de ser artistas entre comillas, ¿no? el que ha llevado a cabo estas obras. En la parte inferior también veis, como curiosidad, son instrumentos musicales, en estos tres que tenéis aquí. En estas vitrinas continuamos con la operación Chavín, con piezas intervenidas de distintas culturas precolombinas, y en esta primera vitrina, como podéis ver, pues son obras y piezas cerámicas que representan desde antropomorfas a lo que es vasijas y otras figuras, hasta instrumentos de guerra como estas mazas que hay en esta primera, o máscaras, que también es un tema bastante recurrente en este tipo de culturas precolombinas. Y como objeto curioso, en esta última vitrina podemos ver un espejo que está hecho de pirita y obsidiana. Antonio, ¿qué delitos les puede atribuir a los delincuentes del arte? Bueno, en principio nuestra legislación contempla delitos contra la propiedad intelectual y a continuación normalmente está íntimamente relacionado con la estafa, puesto que hay un engaño al tratarte de vender una obra que se atribuye a una determinada persona cuando en realidad es una falsificación. O sea, no existe un tipo penal de la falsificación de obra de arte, ¿no? Los dos tipos penales que se incluyen son estos dos, básicamente, por regla general. ¿Y a qué penas se enfrentan? Bueno, las penas oscilan desde los 6 meses hasta los 6 años, con todos los agravantes que pudieran concurrir en el supuesto penal, ¿no? Antonio, muchas gracias, ha sido un placer. De nada, ha sido un placer y bienvenidos a esta exposición, al Centro de Estudios Históricos de la Policía Nacional Rafael del Río, que es donde se encuentra esta exposición temporal, y esta es vuestra casa. Espero que os haya gustado. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.